¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a esta emisión, a esta primera emisión de estos cursos de Aprendiendo a Programar. Vamos a aprender programación estructurada con unos cuantos videos, esperando que sean que sean para todos de utilidad. Este primer capítulo vamos a tratar unos temas introductorios con respecto a la programación estructurada, ya que esta programación es la base para muchos otros lenguajes y otros paradigmas de programación. Es importante y de vital importancia que tengan ustedes las bases bien claras. Vámonos con el episodio 1 entonces, la introducción a la programación. Tengo por aquí en esta diapositiva el pequeño temario de lo que vamos a tratar en esta clase, 5 temas principales. El primero de ellos, los requisitos que necesito que tengan ustedes para que puedan tomar este curso, ya que hay algunos conceptos y algunas cosas que deben de saber previo a la introducción a la programación. Es necesario plantearlo antes de que se inicie este curso. Tenemos por ahí unos conceptos muy cortos, muy precisos, muy pocos. Vamos a dar un poquito de detalle de lo que es el lenguaje C y los elementos que lo conforman, así como la entrada y salida de datos estándar para un programa en C. Estos van a ser los primeros temas que vamos a tratar en este capítulo, y conforme avance el tiempo vamos a ir incrementando la dificultad y vamos a ir ahondando en diferentes temas con respecto a la programación en lenguaje C. Requisitos. Necesito que ustedes sepan qué es un algoritmo. Así como la imagen dice hazme un sándwich, ¿cómo harían ustedes un sándwich? Un algoritmo, y esto se los digo a manera nada más de recordatorio, no es más que una serie de instrucciones concisas, que no sean rebuscadas y que sean claras. Entonces, si yo les digo hazme un sándwich, ¿cuál sería el algoritmo para hacerme un sándwich? Se los dejo de tarea y espero sus comentarios acá abajo en la cajita de comentarios del video. Así que ya saben, si no saben qué es un algoritmo, váyanse a estudiar esa parte y cuando sepan regresamos al video. Necesito que sepan hacer y entender diagramas de flujo, esto para que sepan ustedes cómo debe ir avanzando, cómo se debe ir interpretando el programa que vayamos a hacer en los ejercicios futuros. Y sobre todo necesito que sepan hacer pruebas de escritorio, o como tal, que se les llaman pruebas. Esto para que sepan ustedes identificar dónde se encuentran los diferentes errores en sus programas. Una vez que ya cumplieron con todos estos requisitos, vamos a comenzar con los conceptos. Vamos a repasar aquí tres conceptos clave, tres conceptos que a veces uno piensa que ya los tiene muy claros, pero no está de más repasarlos: computadora, memoria y lenguajes. Estos tres conceptos nos van a ayudar a entender un poquito más sobre qué trata la programación estructurada o sobre qué trata la programación en microcomputadoras. Primero que nada, la computadora es un dispositivo electrónico que procesa datos, así de simple, así de sencillo. Ya ustedes sabrán que el modelo estándar de una computadora es este que ven acá, que es el famoso modelo de von Neumann, el cual considera una entrada, una unidad central de proceso y una salida. La arquitectura básica es esa, ¿no? Entrada, proceso, salida. Eso significa que la computadora es un dispositivo electrónico que va a recibir una entrada. Dicha entrada la va a procesar para darnos una salida. En este caso, la unidad central de proceso tiene a su costado, por así decirlo, lo que es la memoria. En un momento vamos a ver qué es esto de la memoria. Aquí tenemos la diapositiva de la memoria. Nosotros necesitamos un espacio en donde almacenar todo lo que pasa por una computadora. Todas aquellas entradas que recibe una computadora necesitan fijarse, necesitan guardarse en algún lado. Para eso existe la memoria, la cual la dividimos en dos tipos principales: la memoria primaria y la memoria secundaria. La memoria primaria no es más que una memoria temporal, donde la información y los programas se procesan en un determinado momento. En este caso, pues vemos aquí
El ejemplo de nuestro amigo Google Chrome, aquí está, que le gusta comerse la memoria RAM o memoria de tipo primaria. Entonces Google Chrome necesita subsistir en algún lado y para eso hace uso de nuestra amiga la memoria RAM. Y tenemos el otro almacenamiento, la otra memoria, perdón, que es de tipo secundaria, que es más para guardar información de manera fija. En este caso estamos hablando de discos duros, de CDs, de memorias USB, etc. Y por último vamos a ver qué es un lenguaje, que esto es como que la parte con la que vamos a iniciar este curso. Entonces aquí dice en nuestra diapositiva que un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. ¿Qué es un lenguaje formal? Pues hagan de cuenta que el lenguaje que ocupan ustedes todos los días es un lenguaje formal, porque está conformado por palabras, está conformado, estas palabras tienen cierta sintaxis, tienen ciertas reglas. Entonces todo ese conjunto de letras, de sintaxis, de reglas conforman a un lenguaje. Yo le voy a decir a la computadora cómo debe de procesar mis instrucciones a través de un lenguaje. Yo no le puedo decir a la computadora, hazme un sándwich, porque la computadora no lo va a entender. Entonces, para eso vamos a necesitar un lenguaje de programación, el cual le va a indicar a la computadora qué cosa hacer. Hay algunos que son utilizados directamente por el usuario y otros que solo los entiende la computadora propia. Los lenguajes que son utilizados por el usuario se les llama lenguajes de alto nivel, porque son lenguajes que prácticamente podemos entender nosotros simplemente con leerlos. Y hay otros lenguajes que solamente entienden la computadora denominados de bajo nivel, porque solamente la máquina los entiende. Estamos hablando del lenguaje binario básicamente. Por aquí tenemos algunos ejemplos de lenguajes. He marcado en rojo el lenguaje C porque es el lenguaje en el que nos vamos a enfocar en este curso. El lenguaje C fue uno de los primeros lenguajes en haberse creado, entonces es la base de muchísimos otros lenguajes y de muchísimos sistemas. Por aquí tenemos el lenguaje ADA, BASIC, C++, COBOL, Fortran, Pascal, PHP, Perl, etc. Todos enfocados a un tipo diferente de procesamiento. En este caso, el lenguaje C nos va a servir para programar sistemas. Este lenguaje se le conoce como lenguaje compilado. Aquí un poquito más a detalle de lo que es el lenguaje C. Es un lenguaje de programación de propósito general. Eso significa que básicamente lo podemos ocupar para muchas cosas. Para programar microcomputadoras, para programar microcontroladores, para programar cierto tipo de dispositivos que no entran en la categoría de microcomputadoras, para servidores. Lo que les decía también es un lenguaje de alto nivel, significa que es un lenguaje prácticamente que se entiende al leerlo nosotros como si leyéramos un texto normal. Y bueno, está de más decir que es el lenguaje más utilizado en nuestros días. Ahora sí, vamos a entrar directo a lo que nos interesa. Un programa en C que esté escrito en lenguaje C necesita tener cierta estructura. Nosotros necesitamos saber cómo está constituido un programa en lenguaje C. En esta imagen nosotros vemos básicamente 4 áreas, 4 partes de las cuales se va a constituir un programa en C. La primera parte, los archivos de cabecera. La segunda parte, prototipos de funciones. La función principal y el código de las funciones. Vamos a ir viendo poco a poco para qué sirven cada una de estas partes. Grábense muy bien que esta parte y esta parte son forzosas. Esta segunda parte y esta cuarta parte son opcionales, pero conforme se va incrementando la dificultad de los códigos que vamos a realizar, se van a ir ocupando. Es decir, yo puedo crear un programa únicamente con estas dos partes y puedo hacer un programa sin estas otras partes. ¿Ok?
Entonces vamos a ir analizando cada una de estas partes, vamos a ir con el paso del tiempo creciendo nuestros programas para que tengan todas las estructuras más posibles. Vamos a dar una repasada rápida. La primera parte son los archivos de cabecera. En esta parte yo le estoy diciendo a mi código qué librerías necesito yo incluir. ¿Qué es una librería? Una librería, como su nombre lo indica, a lo mejor es un poco intuitivo, no es más que una colección de instrucciones para mi programa. Si yo no le pongo estas líneas, mi programa no va a saber de dónde sacar la definición de las instrucciones. Yo puedo empezar a escribir 1000 instrucciones en mi programa, pero si mi programa no sabe de dónde las va a sacar, simplemente el programa no va a funcionar. Por eso mismo esta parte del programa es de vital importancia. En esta otra nosotros vamos a definir funciones que vamos a ocupar más adelante. ¿Cuáles son las funciones? Estas de acá. No me voy a meter en detalle porque todavía no es el momento de entrar en esta parte. Y esta otra, la tercera parte, que es la importante. Yo necesito indicarle a mi programa dónde comienza a correr. Si yo escribo inmediatamente después de este bloque las instrucciones, el programa simplemente no va a saber qué hacer. Entonces necesito decirle void main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra, y dentro de las llaves todas las instrucciones a realizar. Lo que va a hacer el compilador es que inmediatamente de haber leído las librerías va a buscar la función main, que es la función principal donde se van a ejecutar todas mis instrucciones. Ahora, necesito conocer conceptos propios del lenguaje C. El primero de ellos es el concepto de identificador. Entonces, como dice acá, un identificador es el nombre que se le da a un elemento de un algoritmo o programa. Aquí la palabra clave es elemento. Yo no puedo empezar a escribir palabras al azar porque el lenguaje C ya tiene definidos elementos muy precisos. Tenemos por aquí una regla, la primera regla, la importante: un identificador se forma a partir de dígitos, letras y guiones bajos. Son los únicos caracteres que se van a estar aceptando. Y como segunda regla importante, el primer carácter de un identificador debe ser una letra. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle a mi programa que tengo un identificador llamado A, uno llamado nombre, uno llamado nombre alumno, uno llamado resultado-3, uno llamado _código. ¿Ok? Esto me va a servir para identificar en mi código qué es lo que quiero utilizar. Ok, yo quiero obtener el promedio de unas calificaciones. Bueno, ¿y cómo voy a llamarle al dato que va a contener el promedio? Pues voy a ponerle promedio, guión bajo promedio, dato guión bajo promedio, etc. En esta tabla tenemos ejemplos de identificadores no válidos. Por ejemplo, este de acá no es válido porque el primer carácter debe ser una letra. Alumno gato. El carácter gato no es permitido. Código espacio alumno. El espacio en blanco tampoco es permitido. Código guión medio alumno. El carácter guión medio no es permitido. Y este llamado alumno con comillas tampoco es permitido porque las comillas están prohibidas. Entonces, nosotros ahora que conocemos las reglas de cómo crear identificadores, podemos empezar a ahondar en este tema. Es importante que nosotros definamos en nuestros programas el tipo de datos que vamos a ocupar. Es como cuando ustedes llenan en una página de internet que a lo mejor que ustedes compran en Amazon, ¿no? La página les va a pedir su nombre, su dirección, su teléfono. Entonces, ¿ustedes considerarían correcto que en la parte donde viene teléfono ustedes metan con letras su número de teléfono? Para eso se crearon diferentes tipos de datos en lenguaje C y en las computadoras en general. Yo puedo almacenar en memoria datos
enteros, obviamente tiene que ver con números enteros, datos de tipo flotante, dato de tipo caracteres, dato de tipo doble, y así como estos hay muchísimos otros tipos de datos. Solamente estoy poniendo estos 4 porque son los más importantes, los más comunes y los que vamos a estar utilizando. Entonces, si me doy cuenta, acá dice que un entero ocupa 2 bytes. Esto es importante porque nosotros tenemos nuestra memoria RAM, nuestra memoria principal, y el compilador lo que hace es que reserva cierta memoria para el programa. Entonces, cuando yo le digo al programa, créame una variable de tipo entero, el programa lo que va a hacer es que va a reservar 2 bytes, imaginemos que cada espacio es de 1 byte, para mi variable. Y en estos 2 bytes yo puedo guardar un valor que esté en este rango, del menos 32.767 al 32.768. Y lo mismo va a pasar con los flotantes. En este caso los flotantes son de 4 bytes, los caracteres de 1 byte y el doble. Este almacena un poquito más de datos. Si se dan cuenta, almacena desde el 1.7 por 10 a la menos 308 hasta el 1.7 por 10 a la 308. Entonces el compilador lo que va haciendo es que va reservando espacio en memoria RAM para todos los datos que ustedes vayan haciendo uso. Si regresamos al ejemplo de Amazon, ¿qué tipo de dato crean que sea suficiente para un teléfono? Un teléfono pues a lo mejor tiene ¿cuántos dígitos? 10 dígitos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, si yo veo esto como un número, 3, 6, 9, son 5.500 millones, ¿no? Entonces, ¿dónde cabe un número del rango de los miles de millones? En un entero no cabe. ¿Por qué? Porque el entero nada más alcanza hasta el 32.000. En un flotante, en este sí cabe. Porque este dato alcanza hasta 3.4 por 10 a la 38. Entonces, el dato de teléfono puedo guardarlo en un flotante. Vamos a ver otro tipo de datos más adelante que nos van a servir del mismo modo, tanto como flotantes, como caracteres, como dobles, como cadenas, pero lo iremos viendo poco a poco. Es importante que quede clara esta parte porque necesitamos definirle al programa en qué tipo de variable, en qué tipo de dato voy a guardar mi información. Obviamente es ilógico que yo guarde un número pequeño en una variable grande y viceversa. Entonces esto sirve para optimizar el uso de memoria, que a pesar de que en estas épocas pues la memoria es extremadamente grande, siempre es bueno ahorrar lo más posible de memoria. Hace rato mencioné el término variable, ahora se los vengo a definir. Todos los programas necesitan en algún momento almacenar números o datos ingresados por el usuario. Estos datos son almacenados en variables. Y en lenguaje C, como en otros lenguajes, estas variables deben de tener un tipo. Si ustedes ya llevaron algún curso de matemáticas, de álgebra básica, sabrán que se le llama variable porque es un valor que varía, es un valor que nunca va a ser el mismo. Por ejemplo, en este caso, x puede ser 1, x puede ser 2, x puede ser pi, x puede ser raíz de 5, x puede ser cualquier valor. Entonces, en programación estructurada se le llama variable porque precisamente ese espacio de memoria puede adquirir cualquier valor, puede variar su valor en cualquier momento. La diferencia en la vida real es que nosotros necesitamos definir en el programa qué tipo de información va a almacenar X. ¿Va a almacenar un entero? ¿Va a almacenar un flotante? O a lo mejor hasta puede almacenar un texto, como un hola. Entonces, ya vimos en este punto que hay este tipo de datos, hay otro tipo de datos adicionales a estos, y que el lenguaje de programación C maneja el concepto de variables. Y que como aquí dice,
deben de tener un tipo. Un poquito adelante vamos a terminar de refinar esto. Bueno, pues ya llegó ese poquito adelante y aquí estamos con la declaración de datos. Necesitamos decirle a nuestro programa en C qué dato quiero declararle al compilador para que lo ponga en memoria. Entonces, la sintaxis basada en este lenguaje C es la siguiente. Necesito decirle qué tipo de dato es y necesito asignarle un identificador. Ya habíamos visto hace rato cuáles son los identificadores, ya vimos hace rato cuáles son los tipos de datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Le estoy diciendo a mi programa en este momento que necesito espacio en memoria para un entero que lo voy a identificar con la letra A. Es decir, que en todo momento que yo me refiera a A, el compilador va a saber qué porción de memoria le va a tocar. Entonces imaginen que aquí está. Luego viene la siguiente declaración, float bcd. Esto significa que necesito 3 espacios de memoria para mis variables b, c, d. Vamos a seguir aquí mi dibujo de la memoria. Y la última instrucción dice char j. Eso significa que necesito espacio para una variable de tipo carácter llamado j. Entonces, cuando en mi programa yo haga uso de la variable a, la variable c, la variable j, el compilador va a saber en qué posición de la memoria colocarse para leer la información o para escribir la información, dependiendo de lo que yo necesite. Aquí estamos ocupando nombres de ejemplos llamados A, B, C, D, J, pero puede ser cualquier otro identificador, como ya hemos visto, siempre y cuando se sigan las reglas. Necesito un entero llamado lado, un entero llamado altura, un flotante llamado radio, un carácter llamado letra, etc. Entonces ya tenemos definido cómo se declaran los datos en lenguaje C. Grábense esta parte porque lo vamos a ocupar adelante. Y así como hay un concepto para variable, existe su contrario, que es el concepto de constante. Un constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Solamente puede ser leído. Entonces, la sintaxis para definir una constante es usando la palabra gato_define. Gato_define. Adelante ponemos el identificador de mi constante, por ejemplo pi, y adelante el valor que le corresponde. Entonces, si yo en mi programa en lenguaje C hago un llamado o hago uso de la constante llamada pi, mi programa en automático sabrá que pi tiene este valor. Como lo dice el concepto, este valor no se puede modificar durante la ejecución del programa. Obviamente, si yo estoy creando mi programa desde cero y corrigiéndolo y haciéndole modificaciones, este valor lo puedo modificar a nivel código, pero durante la ejecución del programa no se puede modificar. Y ahora sí, vamos a la parte interesante y la parte más importante del lenguaje C, la entrada y la salida de datos. Como ya hemos visto en esta gráfica, una computadora básicamente se compone de una entrada, un procesamiento y una salida. Entonces, ¿de qué manera ingresa información a la computadora? Los medios más comunes para ingresar información, un teclado, una pantalla táctil, un mouse, un micrófono, toda esa es información que entra a la computadora. La información que sale de la computadora sale a través de monitores, de bocinas, de impresoras, ¿de qué otra cosa? De memorias, por ejemplo, memorias externas. Entonces,
Al lenguaje C necesitamos decirle de qué modo quiero yo ingresar información. Un programa es un conjunto de instrucciones que la computadora ejecuta con el fin de obtener un resultado. Punto. Entonces, si yo le doy a la computadora una información a través del teclado, por ejemplo, la computadora me va a arrojar una salida a través de una pantalla. Esta entrada y salida de datos en lenguaje C se le conoce como entrada y salida estándar. La entrada estándar es el teclado, la salida estándar es el monitor. Vamos a ocupar dos instrucciones básicas para la entrada y para la salida de datos. Vamos a iniciar con la salida estándar. Yo le voy a decir al lenguaje C que me imprima en pantalla con esta instrucción. Printf, abre paréntesis, esto es muy importante, entre comillas, debo de especificarle un texto o una cadena de control de tipo, luego viene una coma y al final vienen los argumentos, los cuales son opcionales. Cierro paréntesis y esto es muy importante, el punto y coma. Todas las instrucciones en lenguaje C, o al menos la gran mayoría, se tienen que finalizar con un punto y coma para que el compilador entienda dónde quiero que termine mi instrucción. Vamos a repetir nuevamente, la instrucción se llama printf. Esta instrucción sirve para escribir en monitor para mandar la salida a monitor. Abre paréntesis y entre comillas un texto o una cadena de control de tipo, una coma al finalizar mis comillas y un argumento o argumentos que son opcionales, no siempre lleva argumentos. Cierro mi paréntesis y punto y coma. Ahora, ¿qué es esto de las cadenas de control? Van a haber ocasiones, o más bien prácticamente todas las ocasiones, en las que voy a necesitar yo invocar a la información que está en memoria. El compilador, cuando, valga la redundancia, compila el programa, asigna espacios de memoria e internamente sabe cómo llamar esa información. Lo que necesita el compilador de parte nuestra es decirle qué tipo de información es la que quiero que llame. Entonces, grábense las cadenas de control que están en amarillo, que son las más importantes. No es necesario que las analicen ahorita, vamos a verlas en un ejemplo más adelante. %D para llamar a enteros, %C para caracteres, %F para reales y %S para cadena de caracteres. Son los más comunes, existen las otras que están en blanco, pero estas van a ser las que vamos a estar ocupando más. Y ahora sí, tenemos por acá un ejemplo de salida. No voy a ejecutar este programa en vivo porque eso lo quiero dejar para el siguiente capítulo. Entonces aquí vamos a jugar un poco con la imaginación. Vamos a analizar este fragmento de código hecho en lenguaje C. Le estoy diciendo a mi programa, resérvame espacio para un entero llamado A que tenga el valor 7. Punto y coma. Resérvame espacio en memoria para un flotante llamado B con valor 8.2 y resérvame espacio en memoria para un carácter llamado C que tenga la letra C. Entonces digo, imprímeme en pantalla %D. ¿Qué cosa era %D? Imprímeme un entero. ¿Y cuál es ese entero? El entero llamado A. En esta parte de los argumentos es donde voy a hacer el match, es donde voy a hacer la relación entre este %D, esta cadena de control de entero, con la A. Entonces la computadora entiende, imprímeme la letra A. ¿Por qué? Porque esto lo relaciona con esto. Entonces este comando me va a imprimir un 7. Luego aquí abajo dice, imprímeme un entero. ¿Cuál va a ser ese entero? A más B.
Si A es 7 y B es 8.2, ¿cuánto creen que imprima? Si ustedes respondieron que me va a imprimir 15.2, lamento decirles que no. ¿Por qué? Porque la instrucción tiene como carácter de control que me imprima un entero. 15.2 no es un entero, 15.2 es un flotante. Entonces lo que va a hacer el compilador es que únicamente va a tomar las partes enteras de A y de B y lo que me va a imprimir es un 15. Aquí abajo dice imprímeme el flotante, o más bien imprímeme un flotante. ¿Cuál flotante? A más B. Lo mismo. 7 más 8.2. Ahora sí. Como la computadora tiene la instrucción de imprimir un flotante, 15.2 sí es flotante y sí lo va a imprimir. En este otro ejemplo tenemos imprímeme un carácter. ¿Cuál es ese carácter? El carácter llamado C, o sea, la letra C. Entonces, esta instrucción únicamente me va a imprimir una letra C. Esta instrucción de abajo está un poquito más interesante. Dice, imprímeme un carácter, un entero y un flotante. El carácter va a ser el llamado C, el entero el llamado A y el flotante el llamado B. Entonces, esta instrucción lo que me va a imprimir es una C, es un 7 y es un 8.2. Y este último ejemplo clarifica o ejemplifica la parte que yo les decía, no forzosamente lleva argumentos. Aquí si se dan cuenta no hay ninguna coma después de la última comilla. Esta instrucción solamente imprime la palabra hola. Esa es la salida estándar. Viene la entrada estándar, que es la entrada por teclado. Es una instrucción un poquito parecida. La anterior se llamaba printf, esta se llama scanf. ¿Cuál es su sintaxis? La palabra scanf, paréntesis que abre, y otra vez. Cadena de control de tipo. Aquí si se dan cuenta, únicamente recibe como parámetros la cadena de control de tipo. Luego viene una coma. Viene el ampersand, que este es muy importante. Aquí tienen que ponerle mucha atención a este ampersand. Y luego viene la variable en la cual quiero almacenar mi información. Se cierra paréntesis y por último el punto y coma. Vámonos al ejemplo, que es un poquito más interesante. Tenemos este fragmento en código C, donde estoy declarando, donde estoy diciéndole al compilador, guárdame espacio para un entero llamado edad, para un flotante llamado est. Entonces mi programa comienza. Printf, es decir, muéstrame en pantalla lo siguiente. Teclea tu edad. Entonces aquí en pantalla voy a ver teclea tu edad, Y después viene la instrucción scanf. Eso significa que una vez que se ejecute esta instrucción, esta de aquí abajo va a esperar a que yo le teclee un dato. ¿Qué dato? Un entero. Donde lo va a guardar en la variable llamada edad. Edad es de tipo entero. Así que no va a haber problema que guarde yo un entero dentro de un entero. Luego viene otra instrucción. Imprime en pantalla, teclea tu estatura. Después de que se muestra esa instrucción en pantalla, el programa va a escanear de teclado, va a guardar desde el teclado en una variable de tipo flotante el dato tecleado con la teclado, valga la redundancia, en la variable est. Entonces supongamos que aquí yo le almacené mi edad, 30, y que aquí le almacené mi estatura, 1.70. Cuando el programa llega a esta instrucción, esta variable ya tiene este dato y esta otra ya tiene este dato. Ya mis fragmentos de memoria RAM ya tienen información. Al principio el compilador únicamente los había apartado.
en esta altura de mi código, la memoria RAM ya tiene información guardada. Aquí tiene un 7 y aquí tiene un 1.70. Entonces, esta información la voy a traer de memoria RAM con esta instrucción. Imprímeme lo siguiente. Tienes % de años y mides %f metros. El compilador necesita saber qué es este %d. Este %d es la variable edad. El %f es la variable estatura. Entonces lo que hace el compilador es que va al área de memoria donde está declarada la edad y va a la parte donde está declarada la estatura. Entonces por aquí vemos todo un relajito de direcciones. Entonces este programa va a imprimir tienes 30 años y mides 1.70 metros. En la siguiente clase vamos a ver este ejemplo ya trabajando. Vamos a comenzar directamente ya a trabajar. Aquí todos esos dos temas fueron para que tuvieran ustedes una breve introducción y una idea de cómo comenzar a meter código en un compilador del lenguaje C. Este es el último tema de esta clase. Por favor, todas sus dudas déjenlas en los comentarios. Yo creo que puedo poner parte de esas dudas en los siguientes videos. Y nos vemos al siguiente capítulo. No sé cuántos capítulos vayan a ser, yo creo que sí van a ser bastantes, así que no olviden activar la campanita que está por acá, creo, no sé. Y gracias por verme, nos vemos a la siguiente.